quisiera que pudiésemos pensar en lo que hemos estudiado en las últimas semanas hasta este momento. Haciendo un pequeño resumen, en el capítulo 1 estudiamos cómo el Señor creó todas las cosas en 7 días normales. No es solo en Génesis, sino en varios pasajes del Antiguo Testamento se repite lo mismo, que Dios creó el universo en 7 días, sin importar lo que la comunidad o una parte de la comunidad científica diga. Lo que la Biblia enseña es que el universo fue creado en 7 días por la voz de Dios. En el capítulo 2 estudiamos la institución de la familia. El Señor puso al hombre en el Edén, ¿verdad? Y le dio un trabajo que hacer y le dio mandamientos y luego le dio una esposa, ¿verdad? Para tener una familia con ella. Entonces en el capítulo 2 de Génesis vemos la institución de la familia. Capítulo 3 de Génesis que estudiamos la semana pasada, vemos la aparición del pecado, cómo Satanás engañó a Eva, ¿verdad? Y entró el pecado. Y con el pecado la muerte también. También vimos cómo el Señor, en vez de matar a Adán y a Eva, mató a un animal para cubrirlos con su piel, dando también un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer un día al morir por los pecados de los hombres. Entonces vemos la aparición del pecado y la provisión de Dios en el capítulo 3, capítulo 4 y 5. Vemos cómo la familia de Adán y Eva se dividió y dentro de esta familia surge un linaje para Dios y también surge la simiente de Satanás y comienza la primera persecución que vemos en la Biblia del linaje de Dios por el linaje de Satanás. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 4, la división de la familia de Adán y Eva y la persecución por la fe. Algunas instrucciones que nos ayudarían a poder comprender mejor el texto son las siguientes. Pensando en la intención del capítulo 4 y 5, no es describir detalladamente los eventos que sucedieron posteriores a la caída. No hay un tiempo específico descrito en un evento y otro. No sabemos los intervalos que hubieron entre la caída del hombre, el nacimiento de Caín y Abel, la presentación de los sacrificios, la muerte de Abel. No necesariamente son eventos que suceden de manera inmediata. Lo más seguro es que hay intervalos en medio. Si pudiéramos pensar cuál es el enfoque entonces del capítulo 4 y capítulo 5, realmente describir cómo la familia de Adán y Eva se dividió por causa del pecado. Una parte se convierte en el linaje por medio del cual se cumplirá la promesa del Mesías. Y otra parte de la familia se aparta de Dios y se convierten en perseguidores del linaje de Dios. Entonces, pensando en estas cosas, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 4 y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a leer Génesis capítulo 4 del versículo 1 al versículo 7. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo,
y tú te enseñorearás de él. Vamos a pensar en esos primeros versículos. Si ustedes ven en el versículo 1 dice que conoció a Adán a su mujer, y esa palabra conoció significa tuvo relaciones sexuales, y también dice la cual concibió, o sea que quedó encinta, quedó embarazada, y dio a luz a Caín, ¿verdad? Caín fue el primer varón que se describe acá, ¿verdad? En el texto. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego dice en el versículo 2, dice, después dio a luz a su hermano Abel. Si ustedes ponen atención en el texto, ¿cuántas veces concibió en el texto? ¿Cuántas veces? ¿Dos dice que concibió o dos dio a luz? ¿Cómo dice? ¿Concibió cuántos? En el texto dice conoció y concibió, y luego dice y dio a luz. Y en el versículo 2 dice después dio a luz. O sea que en el texto aparece una concepción y aparecen dos que dio a luz. Algunos de los maestros judíos piensan que Caín y Abel eran hermanos, aunque no se dice claramente en el texto, pero gemelos, eran hermanos. La que no se dice claramente en el texto que eran gemelos, pero es muy probable por la construcción del texto que eran gemelos. Nació primero Caín y luego nació Abel. Ahora, cuando nació Caín, Eva alabó a Dios porque había tenido un varón. Nosotros tenemos a veces la idea de que Eva no entendió la promesa que Dios le hizo cuando dijo que de su simiente iba a nacer uno que iba a aplastar a Satanás. Pero eso no es cierto. Adán y Eva, ambos, entendieron la promesa de Dios mejor que cualquiera de nosotros, porque ellos de primera mano pudieron experimentar lo que significa ser engañados por Satanás. De primera mano también vieron el sacrificio sustitutorio, en donde Dios mató un animal para cubrirlo con sus pieles. De primera mano escucharon de parte de Dios que Él iba a enviar uno que iba a aplastar a Satanás de parte de la simiente de la mujer. Estoy convencido que Eva, cuando tuvo a Caín, alabó a Dios porque ella pensó que era el cumplimiento de la promesa. Ellos estaban esperando esa promesa, ese varón que iba a nacer, que un día iba a aplastar a Satanás. Sin embargo, en el desarrollo del texto vemos que no era Caín, aunque Eva alabó al Señor por haber tenido a este varón. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos eran los oficios de estos dos hermanos. Si ustedes leen en el capítulo 2, el Señor le dijo a Adán que labrase y cuidase del huerto. Estas son las dos profesiones que tienen sus hijos, lo mismo que hacía su papá. Por un lado, Caín se volvió labrador de la tierra y por otro lado, Abel se volvió alguien que cuidaba las ovejas. Si piensan un poco, aquí hay un cambio en la naturaleza también, en la actitud de los animales, ¿verdad? En la forma en cómo funciona la tierra. Una vez que salieron del Edén, la conducta de los animales ya no era lo mismo, así que las ovejas había que cuidarlas o se las comían, ¿verdad? La tierra no era la misma tampoco, entonces había que labrarla y el trabajo era mucho más pesado. Ahora, además de ser pastor de ovejas, Abel tenía otra profesión de la cual Jesús habla en Lucas, capítulo 11, versículo 50. Vamos a ir allá. Además de ser pastor de ovejas, Jesús habla de un llamado que Abel tenía. Lucas 11, 50 y 51. Dice Lucas 11:50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Escucha, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo
que será demandada de esta generación. Entonces dice que Dios iba a demandar la sangre de los profetas, ¿verdad? Desde la sangre de Abel. ¿Cuál fue el primer profeta entonces? Fue Abel. A veces nosotros pensamos que esto es una casualidad que Abel presentara un sacrificio de un cordero. No. Si hay alguien nuevamente que entendía muy bien el plan de Dios, era Abel, era un profeta. Y era su conocimiento de Dios, su conocimiento de la voluntad de Dios, del plan de Dios, que lo llevó a presentar un sacrificio como lo hizo, ¿verdad? Entonces, además de ser pastor de ovejas, Abel era un profeta de Dios. Él anunció a sus hermanos en su generación, en su tiempo, el camino del Señor. Vamos a pensar un poco en cuanto a la ofrenda también. Hay personas que han discutido mucho sobre el por qué Dios aceptó una ofrenda y por qué Dios rechazó la otra. La razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel lo encontramos en Hebreos 11:4. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 4. Dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, la razón por la cual Dios aceptó el sacrificio de Abel es porque Abel lo hizo como un resultado de su fe. Abel creyó en la promesa de Dios. Abel creyó que Dios iba a enviar a uno que iba a ser sacrificio para cubrir nuestro pecado. Abel creyó que Dios iba a enviar un elegido que iba a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y por esta razón Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. De pronto podrás pensar, pero ¿y cómo sabía Caín que había que ofrecer un sacrificio? ¿Cómo sabía Caín que las frutas o el fruto de la tierra no iba a ser aceptado? ¿Cómo sabía? Mira lo que dice el texto en Génesis, nuevamente. Génesis capítulo 4, y vamos a ver la plática que Dios tiene con Caín. Dice versículo 7, si hicieres, Dios está hablando con Caín, versículo 7, 4:7, si hicieres bien, no serás enaltecido. Esa palabra enaltecido también significa aceptado. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Lo que Dios le está diciendo a Caín es, ¿sabes qué es lo que yo quiero? ¿Sabes cuál es lo correcto? Vos lo sabés. Y le está diciendo, si hicieres el bien, no serás aceptado. Pero Caín ofreció lo que él quería ofrecer. Abel ofreció lo que Dios demandaba. Y lo que Dios demandaba era un sacrificio. Eso está claramente establecido desde Génesis 3, cuando Dios mató al animal para cubrir al hombre. Desde ese momento se estableció la figura del sacrificio. Para nosotros aquí hay una gran enseñanza, porque muchas veces somos como Caín y queremos que Dios nos acepte a nuestra manera. Queremos darle a Dios lo que nosotros creemos que Dios debe de aceptar. Nosotros le damos a Dios lo que nosotros le queremos dar, pero no le damos a Dios lo que Él ha establecido, que Él demanda de nosotros. ¿Y qué ha establecido Dios? Que no hay una forma de acercarnos a Él sino solo por medio de Jesucristo. El sacrificio que Abel estaba presentando apunta a Cristo Jesús, a la obra de Cristo Jesús, y solo hay una forma de ser aceptado delante de Dios, solo es por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Puedes venir a la iglesia, puedes dar dinero, puedes participar en todos los ministerios, pero si no te presentas delante de Dios por medio de Cristo Jesús, no vas a ser aceptado.
No importa cuánto traigas, no importa cuánto hagas, no importa cuán buena gente eres, solo por medio del sacrificio de Jesús, nosotros vamos a ser aceptados delante de Dios. Y de esto es lo que está hablando este pasaje. Hay un solo camino, hay una sola forma en la cual nuestros pecados van a ser perdonados. Es solo por medio de Jesús. Yo quiero preguntarle esa mañana, ¿usted ya ha entregado su vida a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Realmente ha reconocido su condición de pecado y ha confesado que Jesús es su Señor? Porque si no, no importa cuántas veces ha venido a la iglesia o cuántas cosas buenas ha hecho por los cristianos o por la gente en necesidad. Si no se presenta delante de Dios por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús, usted tampoco va a ser aceptado. Una de las evidencias, escucha eso, una de las evidencias visibles de que yo he entregado mi vida a Jesús es el deseo de bautizarme. Si usted dice que ha entregado su vida a Jesús, pero no quiere bautizarse, ese es un mal indicativo. Lo más seguro es que aún no ha reconocido a Jesús como el Señor de su vida. El eunuco, escucha eso, el eunuco cuando fue presentado el Evangelio al eunuco, su primer deseo, ¿sabes cuál fue? Fue bautizarse. Y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta es una evidencia de haber conocido a Jesús. Nos encanta que vengan a la iglesia, nos encanta que sirvan, pero yo les digo, si no nos presentamos por medio de los méritos de Jesús, del sacrificio de Jesús, nosotros no vamos a ser aceptados, vamos a ser rechazados, así como Caín también fue rechazado. Aunque él presentó una ofrenda, Dios no lo aceptó. Porque el sacrificio de Jesús, el sacrificio que presentó Abel, apunta a la obra de Cristo. Es un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer y por eso fue aceptado. Porque ese sacrificio apuntaba a Jesús. No hay otra forma de ser aceptado delante de Dios. Ahora, ¿cómo supo Abel que su ofrenda fue aceptada? ¿Y cómo supo Caín que su ofrenda no fue aceptada? Pues mira, el texto no nos dice cómo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay muchos que presentaron ofrendas a Dios y Dios mostró de manera visible que aceptaba esa ofrenda. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Levítico 9:24, cuando Moisés y Aarón, cuando se consagró a Aarón como sumo sacerdote, presentaron una ofrenda. ¿Y sabes qué hizo Dios? La encendió desde los cielos. Encendió fuego sobre la ofrenda. Si vas más adelante, por ejemplo, con Gedeón en Jueces 6:21 sucede lo mismo. Con Sansón, los padres de Sansón en Jueces 13:20 sucede lo mismo. Con Elías en Primera de Reyes 18:38, cuando Elías presenta su ofrenda, ¿verdad? Y los sacerdotes de Baal presentan su ofrenda, Dios la enciende desde los cielos. Con David en Primera de Crónicas 21:26, cuando él presenta su ofrenda, Dios la enciende desde los cielos. Con Salomón en Segunda de Crónicas 7:1, cuando él presenta su ofrenda, Dios la enciende desde los cielos. ¿Y sabe qué? Aunque el texto no lo dice, es muy probable que Dios haya encendido el holocausto de Abel, el sacrificio de Abel. Algo interesante es la reacción de Caín al ver que Dios aceptó la ofrenda de Abel. En vez de preguntarse qué hice mal, dice el texto que él se enojó. Vamos a leerlo en el versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó a su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa palabra ensañado es enojado. Entonces le está diciendo el Señor, ¿por qué estás tan enojado a Caín? Y esa palabra decaído tu semblante es la misma palabra que nosotros decimos, se le puso la cara larga. Dios le dijo, ¿por qué
¿Por qué estás enojado y por qué tienes la cara larga? Y hermanos, cuando usted está bien enojado y cuando tiene la cara larga, ¿sabe a quién se parece? Se parece a Caín. Ay, se parece a Caín. Y Dios habla con Caín. Y vemos nosotros la misericordia y el amor de Dios y la paciencia de Dios. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Uno puede ver la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo? Dios está advirtiéndole a Caín y le dice, mira, solo hay dos opciones. Si haces el bien, serás, ¿qué dice? Serás enaltecido. Y como les decía, esa palabra también significa serás acepto, serás aceptado. Si tú haces el bien, vas a ser aceptado. Pero la segunda opción es, pero si no, le dice, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Con todo, le dice, para el pecado va a ser tu deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor sabía que en el corazón Caín no estaba dispuesto a hacer el bien. Ahora, pensando en esta parte, si hicieres bien, ¿a qué se refiere el Señor? Si hicieres el bien. Está hablando de presentar el sacrificio. Es el mismo tema arriba. ¿Qué es hacer el bien? Es aceptar el sacrificio de Cristo. Esta es la única opción que nosotros tenemos. Queremos tener una vida libre del pecado, que nuestros pecados sean perdonados, que el pecado no nos gobierne. Solo hay una opción, el sacrificio de Cristo. Entonces lo que está diciendo acá el pasaje, lo está diciendo el Señor a Caín. Si bien hicieres, si haces lo que Abel está haciendo, está poniendo su confianza en el sacrificio expiatorio. Si haces el bien, si pones tu confianza en el sustituto que es Jesús, entonces vas a ser libre del pecado. Pero si desprecias el sacrificio, solo hay una cosa y es una vida de pecado, una vida de esclavitud. En ese mundo solo hay dos opciones: o nos rendimos a Cristo, aceptamos su sacrificio, le reconocemos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, o vivimos una vida llena de pecado. No hay más opciones. Caín tomó su decisión y fue rechazar el consejo de Dios. Vamos a ver qué pasó. Dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Caín despreció el consejo, la advertencia del Señor. Yo estaba pensando en este texto, hermanos, mira, si Caín te dice, vamos al campo, no vaya. No vaya, no vaya. Aquí murió el primer cristiano, ¿sabes? Aquí murió el primer cristiano. Yo recuerdo en el libro de Nehemías, ¿verdad? Cuando Sanbalat le decía a Nehemías, hey, vengan, hablemos, venga. Nehemías le decía, no, estoy ocupado, estoy en una obra grande por hacer, ¿verdad? Esta persecución comienza aquí en Génesis 4, pero uno lo puede ver a lo largo de la vida. Siempre existe esa persecución contra los que aman a Dios. Todos aquellos que aman a Dios son perseguidos y son odiados por el linaje de Satanás. Cuando pensamos en la razón por la cual Caín mató a Abel, usualmente pensamos por envidia o por el sacrificio, pero la verdad es que la Biblia nos aclara, hay una razón mayor, hay algo más profundo por lo cual Caín odiaba tanto a Abel y era un problema de su naturaleza. Vamos a ir al libro de Primera de Juan para ver por qué. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. ¿Cuál es la razón por la cual Caín odiaba tanto a Abel?
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, no como Caín. Dice que era de quién? Que era del maligno. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Caín odiaba a Abel? Porque Caín era del maligno. Y eso, póngale mucho cuidado, hermano. Si usted odia a un hermano, es un mal indicativo. Es que eso es lo que hacen los hijos de Satanás, odiar a los hermanos. Entonces dice, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Si hay algo que comienza aquí en Génesis 4 y sigue a lo largo de la Biblia, es una persecución de parte de los hijos de Satanás contra los hijos de Dios. Jesús habló de eso y dijo, ay de vosotros cuando todo el mundo hable bien de ustedes. ¿Verdad? Porque si hay algo que no puede pasar es que el mundo ame a los cristianos. Si hay algo que no puede pasar es que le caigamos bien a todos por ser cristianos. No, eso no está bien. Lo normal es lo contrario, es que los cristianos sean perseguidos como fue perseguido Abel. Vamos a ver qué dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor a Caín? Vamos a ir al versículo 9, Génesis 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y será errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces, después de que Caín mató a Abel, Dios llama a Caín y tiene una conversación con él y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Cuál es la respuesta de Caín? Es, no sé, ¿verdad? Primero es, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Ahora, ¿el Señor sabía lo que había hecho Caín? Sí sabía. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está dándole una oportunidad a Caín ¿de qué? De que confiese, de que se arrepienta, de que pida perdón, de que pida misericordia. Pero Caín no tiene un corazón arrepentido. Es más, le dice al Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo quiero preguntarles, hermanos, solo para tener claridad dónde estamos nosotros. ¿Es usted guarda de su hermano, sí o no? Me asusta el silencio. Porque mira, es que si yo no soy guarda de mi hermano, es que soy como Caín. ¿Entiendes? Nosotros somos guardas de nuestros hermanos. A nosotros nos debe importar la vida del hermano, nos debe de importar la vida del hermano. Entonces dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le declara que la sangre de Abel, ¿verdad? Clama desde la tierra. Y le dice que la tierra va a ser maldito de la tierra y que ahora le va a costar mucho más labrar la tierra a causa de su pecado. Y mira la reacción de Caín. Caín dijo, grande es, ¿qué?
mi castigo para ser soportado. Piensa un momento en eso. Cuando yo comprendo la magnitud de mi falta, el hecho de que ahora me va a costar más mi trabajo, es un castigo pequeño. No sé si comprende lo que estoy diciendo. Cuando yo entiendo la magnitud de mi falta, el castigo yo lo siento pequeño. Cuando yo pienso que mi falta es pequeña, ¿verdad? Entonces siento que mi castigo es demasiado grande. Caín no comprendió lo que había hecho. No había un corazón, no entendía. Él mató a su hermano. ¿Qué era lo justo? Piensan ustedes. ¿Qué era lo justo? Caín mató a Abel. ¿Qué hubiera hecho usted? Dígalo. Yo hubiera matado a Caín, ¿verdad? O sea, Caín mató a Abel, que era justo. Entonces hay que matar a Caín, ¿verdad? Pero sabes, el Señor no lo mató. Y yo quiero preguntarte, y quiero que pienses, ¿por qué no lo mató? Si Él mató a Abel, ¿por qué Dios no mató a Caín? Por un lado, yo creo que Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso. Y Dios le estaba dando a Caín todavía, aún, tiempo para que se arrepintiera. Mucha gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es severo, duro. Piensa, Génesis 2, Adán y Eva debían de morir, ¿sí o no? Y Dios mató un cordero para cubrirlos. Génesis capítulo 3, Caín debía morir, sí debía morir. Pero Dios le da una oportunidad y le da tiempo para que se arrepienta, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y si no te ha llevado todavía, de pronto es porque Él quiere que usted se arrepienta. De pronto es porque le está dando oportunidad para arreglar algunas cosas que necesita usted poner en orden primero. Vamos a leer la familia de Caín, que aparece ahora en el versículo 17 al versículo 24. Como les decía, lo que aparece en el texto son los eventos principales, el nacimiento de Caín y Abel, luego aparece la ofrenda de Caín y Abel, luego aparece el asesinato de Abel, pero en medio de todo esto hay tiempo, ¿verdad? Hay personas naciendo. Hay personas que han calculado, ¿verdad?, las probabilidades de cuánta gente puede haber nacido. Y realmente en ese tiempo, pensando en la duración de la vida, si ustedes leen en Génesis capítulo 5, la gente vivía 800, 900 años. Si usted piensa en la salud que la gente gozaba, en el ambiente que había en ese tiempo, que se prestaba para el nacimiento de nuevas personas, la verdad es que en este momento ya la tierra tenía muchas personas. Por eso la reacción de Caín es que lo iban a matar. Su temor es que lo iban a matar. ¿Que lo iba a matar quién? Bueno, algunos de sus hermanos que habían nacido en todo ese tiempo, ¿verdad? Ya la tierra estaba poblada en este punto. Entonces él temía. Recuerden que Abel era profeta. ¿Y a quién le profetizaba? A todos sus hermanos que habían nacido. Abel era conocido, yo creo que sí. ¿Y el temor de Caín de que lo iban a matar era real? Sí, era real, porque ya había muchos hermanos que habían nacido. Y de pronto en este punto primos, ¿verdad? Y todo. Porque al comienzo la genética permitió que se casaran hermanos. Hasta el tiempo de Moisés es que se decreta que ya no se pueden casar hermanos, por si no lo sabían, hermanos, primos de primera generación, no, la Biblia manda que no lo hagan. Entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Salió de ahí. Sin duda al principio fue una hermana o una sobrina, ¿verdad? Alguna descendiente de Adán y Eva. Vamos a leer versículo 17 al versículo 24. Y conoció Caín a su mujer, y concibió Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Bueno, esta ya es la familia de Set. Vamos a pensar un poco en la familia de Caín. Vemos en el versículo 18 que hay algunos nombres, dice, que mencionan a Dios. Estos nombres que terminan en él mencionan a Dios en su composición. Dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael. Mahujael significa un hombre golpeado por Dios o quebrantado por Dios. Y el otro nombre que se menciona ahí, en el 18, es y Matusael, que significa hombre de Dios. El hecho de que hayan estos nombres en la descendencia de Caín, algunos piensan, bueno, que es probable que Caín haya cambiado al final, aunque no tenemos certeza de eso. Por otro lado, en el versículo 19, Lamec es registrado como el primer hombre que tuvo 2 mujeres, no que no hayan más, pero el primer registrado es Lamec, ¿verdad? Y esto surge en la familia de Caín, no en la familia del Mesías. Nosotros vemos que el diseño de Dios es que el hombre tenga una sola mujer. Esto de la poligamia surge, ¿verdad?, en la familia de Caín. No es para la familia de Dios, hermanos. Y si una mujer cuesta mucho mantenerla feliz, ¿para qué quiere 2? Es una nada más, ¿verdad? Y manténgala feliz, luche porque ella sea feliz, no necesita más. Esto de la poligamia es de la familia de Caín, aparece en el versículo 19. Ahora, además de la poligamia, en el versículo 20 aparece el primer ganadero que viene de la iglesia, de la familia de Caín. No estoy diciendo que los ganaderos son malos, pero los primeros ganaderos vienen de la familia de Caín. La música también surge en la familia de Caín primeramente. Versículo 21. En versículo 22, la metalurgia también, el trabajo con el hierro, la familia de Caín. Versículo 23, en lo que Lamec les dice a sus mujeres, hay mucha violencia. Él recibió un golpe, recibió una herida, pero mató a 2 personas. Entonces también esa familia de Caín, a pesar de que hay muchos avances, ¿verdad?, en los descubrimientos del trabajo con el hierro, de la música, de la ganadería, también es una familia que sufre mucha violencia. Y no solo violencia, sino también irreverencia, porque en el versículo 24, Lamec toma la gracia que Dios tuvo para Caín, dándole oportunidad, y se la aplica y se la multiplica a sí mismo. Y dice, si a Caín se le perdonó 7 veces, a mí 70 veces 7, ¿verdad? Entonces vemos una irreverencia, un desprecio a la gracia. Esa es la familia de Caín. Ahora vamos a pensar, para terminar, en la familia de Set, los últimos versículos, versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, porque Dios dijo ella,
me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces Eva alabó al Señor y dijo, no, Dios me sustituyó, ¿verdad?, a Abel y me dio a Set. Set significa sustituto o también puede significar elegido, ¿verdad? Y si usted estudia, la próxima semana vamos a estudiar más sobre esto, en la genealogía de Cristo, de Jesús, mencionada en el libro de Lucas, Set es la familia de Set. Jesús viene de esta familia, de la familia de Set. En el versículo 26 hay una pequeña controversia con una palabra que se usa acá. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa palabra entonces ha sido traducida 52 veces como comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero también ha sido traducida 36 veces como profanaron el nombre del Señor. Nosotros sabemos que Adán y Eva invocaron el nombre del Señor. Sabemos que Abel invocó el nombre del Señor. Entonces, de pronto sea más acorde al contexto, pensar que lo que hubo más bien fue una apostasía en ese tiempo, que es lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 6, en donde el hombre se apartó del Señor y después vino el juicio del Señor sobre el hombre. La próxima semana vamos a continuar estudiando sobre la familia de Set, pero hoy tengo algunas cosas que quiero que llevemos en la mente. Uno, recuerde, el único sacrificio aceptable delante de Dios, el sacrificio de Jesús. La salvación descansa en el sacrificio de Cristo. No hay forma de poder entrar a la gloria de Dios, pertenecer al reino de Dios, sino solo a través de Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús, esta mañana yo le ruego que medite en lo que hemos estudiado, que le pida al Señor, que le perdone, que reciba la gracia por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. La segunda cosa que quiero que llevemos a nuestros hogares también es que los hijos de Dios han recibido persecución desde el principio de los tiempos. Nosotros no vamos a quedar bien con el mundo. Lo normal es que el mundo nos persiga. Entonces, si a usted lo persiguen por su fe, bien, eso es un indicativo de que usted se ha convertido. Y la tercera cosa que quiero que pensemos antes de terminar es que la misericordia de Dios nos está llamando hoy. Si has pensado alguna vez, ¿por qué no me muero? ¿Por qué Dios no me lleva de una vez? Piensa, es por la misericordia de Dios, porque Él quiere que te arrepientas, porque Él quiere que cambies, porque Él quiere que estés a cuentas. Por eso es que Dios no lo lleva. Así que si el Señor lo tiene aquí todavía hay una oportunidad de arrepentirse, de entregarse a Él. Vamos a orar.